Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche preciosa, maravillosa, Señor, que tú nos regalas. Una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti, agradecidos, Señor, agradecidos contigo por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu gran misericordia, Señor, por todo lo que tú eres, Señor. Eres precioso, perfecto, maravilloso, excelso. Grande es tu magnificencia, Señor. En esta noche, Señor, queremos adorarte, alabarte, exaltarte, Señor, y reconocer tu majestad, tu señorío, Señor. Humillarnos ante tu poderosa mano, Señor. Y queremos también reconocer, Señor, que somos pecadores, que fallamos, que te ofendemos, Señor, en todo momento, Señor. Perdónanos y límpianos, Señor, y que sea tu precioso y santo Espíritu en esta noche guiándonos. Que sea tu precioso y santo Espíritu dirigiéndonos, enseñándonos, confrontándonos, animándonos, Señor. Conforme, Señor, a tu santa y soberana voluntad, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Queremos en esta noche, Señor, que nos libres, Señor, de hacer cualquier cosa en nuestros propios medios, que todo sea obrado por ti, Señor. Solo queremos conocer más de ti, Señor, que es de lo que se trata la vida eterna, Señor. Conocer de ti, Señor. Ser más como tú, menos como nosotros, Señor. Y te pedimos, amado Señor, una bendición especial para nuestros hermanos en esta noche, Señor, para los que están conectaditos ahorita, los que se van a conectar, los que no van a poder conectarse, Señor, para que tú los cuides, los bendigas, los guardes, Señor, oh Dios, operes, trabajes poderosamente en sus vidas, Señor. Queremos, amado Señor, que en todo tú te veas inmensamente glorificado, Señor, que tú, precioso y amado Señor, continúes haciendo esa obra perfecta que ya has empezado, Señor, en cada uno de tus siervos, Señor. Bendice, Señor, tu iglesia, Señor. Bendice tu congregación, Señor. Obra tú, Señor, conforme a tus propósitos. Es tu iglesia, Señor. Señorea en ella, señorea en nuestros hogares, Señor. Y gracias, Señor, una vez más, Señor, por este privilegio, por esta oportunidad, Señor, de seguir conociendo de ti, Señor. Gracias, amado Señor, y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amada familia, buenas noches, Jocelyn, que el Señor le bendiga. Buenas noches, pero estén bien. Bienvenida, igualmente, bienvenida, Jocelyn. Nosotros quedamos, amada familia, la semana pasada estamos viendo, recuérdense, la creación del hombre. Entonces, vimos ya, digamos, que el hombre fue creado para la gloria de Dios, para el propósito de Dios, para el deleite de Dios, para eso hemos sido creados. Vimos también, amada familia, digamos, en cuanto a la creación del hombre, vimos las partes del hombre, vimos también que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Vimos también las partes de la creación del hombre, o sea, las partes del hombre. Empezamos con el espíritu y continuamos vamos a continuar en esta noche con el alma. Ahí es donde vamos a estar Dios mediante esta noche. Entonces, vamos a esa parte. La semana pasada ahí fue donde terminamos. Entonces, como decíamos, el alma, perdón, el hombre está compuesto de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitas. Vimos ya la primera parte, digamos, una de las partes, el espíritu del hombre. Ahora vamos a entrar al alma y vemos que el hombre posee, a diferencia de los animales, una personalidad dada por Dios. Aunque la palabra de Dios a nosotros nos menciona y digamos que los animales tienen espíritu y tienen, digamos, un ejemplo, de alguna forma, la palabra de Dios se refiere más que todo al espíritu de toda carne, dice, por ejemplo, en Génesis. Ahí, digamos, por ejemplo, los animales tienen, si pudiéramos decir, tienen una alma reducida, reducida completamente, porque nosotros vemos que ellos tienen emociones. Un perrito, digamos, llora, un perrito se pone triste, un perrito también se pone agresivo. Vemos también, digamos, eso en cuanto a la parte de las emociones. Muchas veces nosotros decimos, ¿qué animal más inteligente? O sea, digamos, qué obediente, o sea, digamos, pero y ellos entienden algunas cosas, pero es algo muy limitado. O sea, solo Dios le dio, en este caso al hombre,
digamos, esa personalidad dada por Dios, ¿verdad? Esta personalidad o alma está compuesta por intelecto, o sea, es la mente, emociones, perdón, la mente, donde están los pensamientos, donde están los razonamientos, donde está el entendimiento, nos dio emociones, es lo segundo, la segunda parte del alma. El alma está compuesta por mente, emociones y voluntad. Nos dio emociones, sentimientos, afectos y nos dio voluntad. La voluntad tiene que ver con la libre capacidad de elegir, o en otras palabras, el libre albedrío. La voluntad, hermanos, es la que gobierna en nuestra alma, es la que gobierna, la que lidera en el alma por encima del intelecto y por encima de las emociones. Sin embargo, no, digámoslo así, la voluntad igualmente, digámoslo así, o la conciencia más bien, no está sujeta a la voluntad. ¿Dónde estaba la conciencia? ¿Recordamos? ¿La conciencia en qué parte está? En el espíritu del hombre. Recuerda, ya nosotros vimos el espíritu del hombre. En el espíritu del hombre estaba la conciencia, que es donde está escrita la ley moral de Dios en nuestros corazones. En la conciencia estaba la intuición y estaba la comunión, ¿se acuerdan? La comunión, digamos, hablemoslo así, es ese espacio que Dios dejó, esa habitación que Dios dejó para el Espíritu Santo, que es la que nos va a permitir tener comunión con Dios. Entonces, la voluntad del hombre opera, o más bien la conciencia del hombre opera independientemente de la voluntad. O sea, la voluntad tal vez quiere ir, digamos, por decir algo, la voluntad quiere irse a tomar licor, la voluntad desea. La conciencia independientemente le dice, no está bien que hagas eso, no está bien que hagas eso, o sea, no está sujeta, digamos, a la voluntad, digamos, no es que porque la voluntad quiere ir a tomar, la conciencia se silencia, no, es independiente completamente, ¿verdad? Entonces, eso es para que lo tengamos claro. Dios diseñó al hombre de tal manera que él pudiera hacer, mediante estas capacidades, muchas cosas de las que hace Dios. Lógicamente, desde una perspectiva finita. Dios las hace infinitamente, el hombre las hace finitamente. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando, por ejemplo, Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de pensar. Dios piensa, los pensamientos de Dios son infinitos. Los pensamientos del hombre son finitos, pero tenemos la capacidad de pensar. Tenemos la capacidad de planear. Tenemos la capacidad, digamos, de entristecernos. Todo esto, digamos, de decidir, por ejemplo. Un animal, por ejemplo, no puede decidir. Un animal no puede decidir, un animal no puede planear. Un animal no, digamos, de hecho ya lo habíamos visto, tampoco tiene comunión con Dios. Dios diseñó al hombre inmortal. Ese fue el diseño que Dios le dio. Ya es algo que hemos estudiado. Dios lo diseñó inmortal. Dios lo diseñó al hombre para que nunca muera. Tiene un principio, pero no tiene un final. Es muy importante que nosotros sepamos eso. ¿Qué quiere decir eso? Que el alma es inmortal, que cuando nosotros muramos, eso es lo que quiere decir, que cuando nosotros muramos, hay un destino eterno, infierno o cielo. Hay un destino eterno, o cielo o infierno, pero digamos el alma no va a morir, no se termina acá cuando la persona fallece, cuando la persona muere. Vimos, inclusive ayer estuvimos viendo acerca de esto, que la muerte entra como consecuencia del trabajo. Perdón, como consecuencia, la muerte entra como consecuencia del pecado. Como consecuencia del pecado. El alma, junto con el espíritu del hombre conforman su ser interior. ¿Estamos claros ahí? Si nosotros decimos, ¿cómo está compuesto el ser interior del hombre? Espíritu y alma. Ok, un sinónimo, ¿cómo se le llama también a la parte interior del hombre? Es algo que ya hemos estudiado. Prácticamente esto es
estamos casi que repasando. ¿Cómo se le llama a la parte interior del hombre? Porque esto es muy importante, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, sale de diversas formas y hay veces no entendemos tal vez lo que nos está queriendo decir. Por ejemplo, el otro sinónimo es corazón, ¿se acuerdan? Cuando la Biblia habla del corazón del hombre, está hablando de su ser interior, está hablando del hombre interior, está hablando de su espíritu y de su alma. Entonces, ¿qué fue lo que, digamos, qué fue entonces lo que Cristo redimió? Cristo vino y redimió nuestro ser interior. Nosotros somos seres tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué fue lo que Dios redimió? Nuestro ser interior. Él redimió nuestra alma y nuestro espíritu. Nuestro cuerpo no fue redimido. Nuestro cuerpo está esperando la redención. ¿En qué momento va a ser digamos, se va a dar la redención? En el momento que partamos a su presencia. El Señor tiene un cuerpo preparado para cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros pusimos la fe en nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros pusimos nuestra confianza en Él, en su muerte y en su resurrección, el Señor redimió nuestra alma y nuestro espíritu. La Biblia también en repetidas ocasiones, como decíamos, le llama corazón, digamos, es el asiento de nuestra personalidad. El hombre interior es lo que realmente somos. Eso es lo que realmente somos. El hombre interior es lo que realmente somos. La palabra de Dios, en repetidas ocasiones, como les mencionaba, habla de corazón. Pero corazón nosotros tenemos que tener siempre claro que prácticamente, digámoslo así, a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras, en la mayoría de las veces que aparece la palabra corazón, se refiere a nuestro ser interior. Por ejemplo, pasajes como este: engañoso y perverso es el corazón del hombre. Engañoso y perverso. O sea, no está hablando de este corazón, digamos, que bombea sangre, no. Engañoso y perverso es nuestro hombre interior. Engañoso y perverso es nuestra alma y nuestro espíritu. No está hablando del corazón de carne. Ahora, otro versículo, por ejemplo, en Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu alma, guarda tu espíritu. La gente no le da valor a su ser interior. La gente no le da valor a su alma. Es interesante. La gente le da valor al cuerpo. La gente, digamos, si se enferma físicamente, inmediatamente lo atiende. Inmediatamente se atiende. Inmediatamente. Pero si la gente se enferma, está enferma, su alma está enferma, la gente no entiende que nosotros nacemos con un cáncer terminal en nuestro ser interior. Es un cáncer terminal y que nosotros necesitamos con urgencia la quimioterapia y necesitamos al médico de médicos para que el Señor nos restaure nuevamente. La gente no entiende y la gente le da más importancia a las enfermedades del cuerpo físico que al alma. No le dan valor al alma, no le dan valor, digamos un ejemplo, a que es el alma la que es inmortal. El cuerpo no es inmortal, el cuerpo va a quedar acá, pero el alma va a continuar. De la abundancia del corazón habla la boca. Ese es otro pasaje. Y pondré en ustedes un corazón nuevo. De todo esto está hablando de el alma y el espíritu, nuestro ser interior. Muy bien, ¿qué fue lo que nuestro Señor redimió? ¿Qué redimió el Señor? Nuestro corazón. La otra parte del cuerpo, la otra parte del hombre es el cuerpo. El cuerpo es el recipiente del alma y del espíritu. El cuerpo es el envase, es el envase, es el vehículo. El cuerpo es lo que transporta realmente al hombre interior. El cuerpo es el que manifiesta al alma. O sea, nosotros en este momento nosotros podemos
digamos, las manifestaciones de nuestra alma se expresan a través de nuestro cuerpo. Muy importante que nosotros tengamos eso claro. Nuestro cuerpo no fue redimido, como hablábamos, con el sacrificio de Cristo. Vamos a dos pasajes para que ustedes lo vean. Porque la gente a veces piensa que hubiera, bueno, vamos a ponerlo así, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué hubiera, o sea, qué hubiera pasado si realmente nuestro cuerpo hubiera sido redimido en este momento? O sea, si nosotros como creyentes, nuestro cuerpo estuviera redimido, ¿qué pasaría? O sea, ¿cuál sería la, digamos, la prueba, la marca de que ha sido redimido? Ya no estaríamos, ¿Perdón? ya no estaríamos aquí. Sí, o sea, porque, bueno, renovados es el cambio que hace el Señor en nosotros, ¿verdad? El Espíritu, pero redimidos es cuando ya estaríamos en la presencia del Señor. No, no, vean, perdón, doña Eso Maya, vean, estoy equivocada. hemos sido redimidos, nuestra alma y nuestro espíritu ha sido redimida. Okay. Sí, O sí. sea, está redimida. Redimido quiere decir que hemos sido rescatados. Eso es lo que Ajá. significa la palabra redimido. Hemos sido rescatados. Hemos sido hechos una nueva creación de Dios. Nuestra alma ha sido y nuestro espíritu ha sido regenerado en el nuevo nacimiento. Somos una nueva creación de Dios. Tenemos vida espiritual. Ok. Mm. Ahora, vean la pregunta. La pregunta es la siguiente. Nosotros estamos ahorita afirmando que nuestro cuerpo no ha sido redimido. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué no ha sido redimido? O sea, ¿cuál sería una marca, una característica para saber que nuestro cuerpo, digamos, para probar que nuestro cuerpo no ha sido redimido? Sí, don Edwin. Me cuesta explicarlo. Yo sé que el cuerpo es pura basura eso, y no sé cómo explicarlo. O sea, ese Ok, cuerpo no vale nada. Ese envase no vale nada. ajá. Ok, vean qué interesante, vean. Recuérdense, el cuerpo no ha sido redimido porque si hubiese sido redimido, hay un montón de cosas que estarían pasando en nosotros. Primero, ya no pecamos, ya no pecaríamos, porque ha sido redimido completamente. O sea, ya no hay pecado. Por eso cuando nosotros partamos a la presencia del Señor y nuestro cuerpo sea redimido, dice que ya no va a haber más muerte, ya no va a haber pecado, ya no va a haber sufrimiento, no va a haber lágrima, porque ya fue redimido, fue rescatado. Pero, Ahora don sí, Oscar, es como lo que yo decía, si estamos redimidos, ya no estamos más aquí. Es lo que yo más o menos, o sea, lo no, que sí, yo... pero vamos a poner un caso, sí, pero recuérdese que estamos acá. El ejemplo es estando aquí. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera redimido nuestros cuerpos aquí? Ah, Pasa eso. O sea, no es que, digamos, el ejemplo es si realmente el Señor nos hubiera redimido terrenalmente, ¿qué hubiera pasado? No hay enfermedad para los sí. creyentes, no hay pecado, no hay muerte, no hay sufrimiento. Estamos hablando si hubiésemos sido redimidos terrenalmente, nuestro cuerpo, estamos hablando de nuestro cuerpo, Es cierto. nuestra alma y nuestro espíritu ya fue redimido o, Ujú. digamos, fue regenerado, pero nuestro cuerpo está esperando ser redimido, está esperando ser glorificado. ¿Cómo sabemos eso? ¿Dónde hay un pasaje que nos diga que estamos esperando la redención de nuestro cuerpo? Ahí es donde vamos a ir, digámoslo así. Y el Señor ese proceso lo dejó cuando partamos a su presencia. Vamos a Hechos, perdón, a Romanos, por favor. No sé, doña Maye, si tal vez me expliqué, o sea, No, me no, comprendió. yo sí lo tenía claro, tal vez fui yo la que no lo expliqué bien, porque Ajá. yo en las clases pasadas, cuando usted nos ha explicado, todavía no estamos redimidos hasta que estemos en la presencia del Señor. Yo sí sé, es que va que Pero no sé. el cuerpo, porque Ajá. si usted ya está redimida, usted está redimida. ¿Qué está redimida? Su alma y su espíritu. Usted ya está Ajá. redimida. ¿Me entiende el punto, doña Maye? Lo que no está redimido es su cuerpo. Sí. Bueno, Esa, ahora sí me quedó claro, porque esa duda era la que tenía antes. ajá, no, ok. Ahora sí me quedó Nosotros claro. ahorita, todo creyente verdadero ha sido redimido, su alma y su espíritu. Lo que no ha sido Correcto. redimido es nuestro cuerpo.
Ok, ok, vean, listo. vamos un momentito para que ustedes vean acá, digamos, en Romanos 8, y vamos a ir al versículo 20. Leamos desde el 22, por favor. Desde el versículo 22, Romanos 8, 22. Doña Maya, léalo usted, por favor. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Esperando. Dice Pablo, estamos esperando. Pablo ya era creyente. Y Pablo dice, estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no ha sido redimido. ¿Cuándo va a ser redimido? Cuando partamos a la presencia. El Señor nos tiene un cuerpo. ¿Cómo sabemos que el Señor nos tiene un cuerpo? ¿Quieren ver, por ejemplo, vean ustedes perdón, en 2 Corintios, por ejemplo, 2 Corintios 5. En 2 Corintios 5 hay un bonito ejemplo. Don Edwin, 2 Corintios 5, y leámoslo el versículo 1 y 2. Leamos el 1 y 2 hasta el 4, leamos, por favor. Sí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio y una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que la mortal sea absorbido por la vida. El 5, léame el 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Muy bien, muchas gracias, don Edwin. Entonces, familia, veámoslo acá, dice, porque sabemos, dice Pablo, la iglesia sabe, nosotros sabemos, porque sabemos, ¿qué es lo que sabemos? Que si nuestra morada terrestre, ahí viene la pregunta, ¿cuál morada terrestre? Esta, Acá. este cuerpo, esta es la morada Ah, terrestre. Dice, todavía dice, este tabernáculo. Dice, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿en qué momento se deshace? Recuérdese que lo que veíamos ayer, en el estudio de ayer, nuestro cuerpo va a sufrir corrupción. El único cuerpo que no sufrió corrupción fue el de nuestro Señor. Nosotros nos vamos a deshacer, este cuerpo se va a deshacer. Dice, se deshiciere, tenemos un edificio. Vean lo que habla el Señor, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, revestidos de aquella nuestra habitación celestial. El Señor nos tiene una habitación celestial a nuestra alma y a nuestro espíritu. Dice, así seremos hallados vestidos y no desnudos. Una vez que nosotros partamos a la presencia del Señor, no vamos a estar allá desnudos. Desnudos significa en espíritu, o sea, sin un cuerpo. El Señor ya tiene un cuerpo preparado para nosotros. Dice, así pues, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y aquí viene la garantía. Más el que nos hizo, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo,
Para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Yo les he dado el Espíritu Santo a los creyentes como garantía, como un anticipo, como una prenda de que yo les voy a dar un cuerpo nuevo. Yo voy a glorificarlos. Esa es la garantía. Entonces, nuestro cuerpo no ha sido redimido. Tenemos otro pasaje en Filipenses capítulo 3, y después vamos a Efesios, y después vamos a Juan 14. Don Vean Oscar, en perdón, Efesios, perdón, Efesios, es que quiero para el apunte aquí. O sea, sí, señora. somos redimidos de nuestros pecados. O sea, pero nuestro cuerpo no está redimido, pero usted algo de mención, no de alma y de espíritu, entonces esa parte me quedó como... Ok. ¿Qué es lo que? Bueno, muy bien, no se preocupe, doña Maya, vea. Tranquila, no se preocupe, de eso se trata. Vea, el punto es el siguiente: hemos sido redimidos. ¿Qué es lo que ha sido redimido? Nuestra alma y nuestro espíritu. Eso fue lo que el Señor redimió. Ahora Ajá. vamos a irnos, los voy a llevar a un pasaje, nada más me lo recuerdan, está en Ezequiel, para que ustedes vean qué fue lo que pasó en el nuevo nacimiento. Ahí lo tenemos. Es importante que sepamos qué fue lo que pasó en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento el Señor lo que hace es redime, nos hace una nueva creación, pero Él lo que nos da es un nuevo corazón. ¿Y qué es el corazón? El espíritu y el alma. Él nos da un nuevo corazón. Eso es lo que Él hace. Ok, el cuerpo, seguimos en un cuerpo de muerte. Seguimos en un cuerpo que está habituado al pecado. Ese cuerpo va a ser redimido. ¿En qué momento? Cuando partamos a la presencia del Señor o cuando el Señor venga por su iglesia. El cuerpo está esperando la redención, pero Él nos dejó al Espíritu Santo, dice Pablo, como una garantía. Ahora vamos a ir para que lo vean también, en Efesios también lo dice, como una garantía, como el Padre diciendo, yo les voy a redimir ese cuerpo y los voy a glorificar, y esta es la garantía de que yo me los voy a llevar porque ustedes me pertenecen. Vean ustedes acá, capítulo 3 de Filipenses, versículo 21. Doña Lisa. Oscar, antes de comenzar, le pido disculpas a todos. Llegué tardísimo porque andaba dejando a mi hija donde mi mamá y se me hizo un poquito tarde por la presa que había. No Ahí se me dis- preocupe, bienvenido Gastón, buenas noches, que el Señor le Muchas bendiga. gracias. A Buenas doña noches Evelyn a todos. también. Doña Evelyn, bienvenida. Sí, yo también llegué tarde, Gastón, así que ya somos... Estamos igual. No se preocupe, no se preocupe. Gracias, Bienvenidos. disculpen. Gracias, Gastón. Ese 3:21. 3:21, por favor. Leamos el 3:20-21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vean ustedes, el cual transformará. ¿En qué tiempo está esa palabra? Futuro. Futuro. No fue transformado ahorita. Nuestro cuerpo no fue transformado, no fue glorificado. Espera la glorificación. Y la glorificación se refiere al cuerpo nuevo, el cuerpo redimido que ya nos tiene el Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo pecaminoso, vergonzoso. Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien. Vean, vamos un momentito a Efesios. Efesios al capítulo 1. Un momentito ya. A Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. 13 y 14. Quiero, Leandrito. Sí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy bien. Entonces vean ustedes aquí está la promesa. Dice, dice, en él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados. Dice, que es las arras, nuevamente la palabra, que es las arras, la garantía. El Señor, digamos, es el anticipo de Dios para su pueblo, para su iglesia. Que Dios nos da el Espíritu Santo para decirnos, vea, este es mi anticipo, para que ustedes sepan que yo les voy a redimir su cuerpo y los voy a glorificar y yo voy a cumplir mi promesa. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta la redención de nuestro cuerpo, para la alabanza de su gloria. Juan capítulo 15, capítulo 14, perdón, Juan 14. Juan 14. No sé si doña Alba, buenas noches, doña Alba, no la habíamos saludado a usted, discúlpeme. Doña Alba, si puede, usted nos puede acompañar con la lectura. Yo le aviso, don Oscar, aquí estoy pendiente, escuchando todo atento y como tengo el micrófono silenciado, yo le respondo, y yo, ay, que tengo el micrófono apagado. No Pero se, yo le aviso, don Oscar, pero aquí no se estoy. preocupe. Excelente, no se preocupe, no se preocupe. Jocelyn, ¿cómo está Jocelyn? Si está ocupadita, nada más nos dice. Muchas gracias. Ajá. Pues, puede o pasa. Sí. Paso, esta vez paso. Ok, está bien, Jocelyn, no se preocupe. Entonces, Con todo gusto, volvemos. don Oscar. Gastoncito. Pues, Ok, listo, Gastoncito. 14, ¿cuál era? Sí, 2. 14, y véanlo, veamos el versículo 14, versículos del 1 al 3. 14, espere para ver si estoy donde tiene que ser. Juan 14, del 1 al 3. Sí, correcto. Del 1 al 3, entonces, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo, hermanos. Dice, no se turbe, le dice el Señor a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo puede tomar él? ¿Cómo se podía tomar él a él mismo? ¿Cómo puede tomarse él a él mismo? El Espíritu Santo, es que no se me suena como así. Recuérdense que nosotros estamos habitados, familia. Estamos Sí. habitados y estamos habitados por la Trinidad Divina. Entonces, cuando él regrese, digamos, esto se está hablando del rapto. Él se toma a sí mismo, es parte de él, el cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia se le dice el cuerpo de Cristo. Él se toma a sí mismo. Él al tomarnos a nosotros en el rapto, digámoslo así, y llevarnos a su presencia, él se está tomando a sí mismo. ¿Queda claro esa parte? Él se toma a él mismo. Nosotros somos su cuerpo y estamos habitados por él, por el Espíritu de él, por el Espíritu Santo y por el Espíritu del Padre. Habitados.
en nosotros habita la presencia de Él. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros le demos esa importancia, esa relevancia que tiene. El creyente no la valora. Estamos habitados por la Trinidad Divina. Ya nosotros lo estudiamos, capítulo 14. Si alguien lo quiere recordar, se lo menciono aquí. Aquí está, ya que estamos en el capítulo 14, versículo 23. Digamos, doña Maye, capítulo 14, versículo 23. 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, esa es. Sí, 14:23, ¿verdad? sí. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué le parece? Ahí está, hermanos. O sea, no es un invento de Oscar Sevilla, aquí ustedes lo están leyendo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí está hablando el Padre, aquí está hablando el Hijo. Habla el Hijo y dice el Hijo que Él y el Padre van a venir a hacer morada a nosotros. ¿Y qué fue lo que Él nos dio cuando nosotros nacimos de nuevo? El Espíritu Santo. Tenemos entonces a la Trinidad Divina con nosotros. Pero nosotros a veces no valoramos, imagínense. O sea, tenemos a la Trinidad Divina. Un día de estos veía yo una imagencita, ahí se las voy a compartir, muy bonita. Tenemos a la Trinidad Divina con nosotros y tenemos 2/3 partes de los ángeles y todavía decimos que no podemos, nos desanimamos, no, digámoslo así, que necesitamos ayuda. ¿Qué más quieren? 2/3 partes de los ángeles y la Trinidad Divina en usted. Ese es el punto, es creerle al Señor, es apropiarnos de sus promesas. Todo el ejército de Dios. ¿Perdón? Todo el ejército de Dios. Todo, ahí está todo. Muy bien. ¿Y por qué la otra tercera? ¿Por qué solo 2/3? ¿Y la otra? Y se fue. Se la Ah, llevó él. Siguió a se Satanás, a la llevó el Lucifer. enemigo, se la llevó el enemigo. Y fue una tercera parte y así lo habla el libro de Apocalipsis. Muy bien. Entonces, cuando Dios creó al hombre, este era un ser espiritual. Cuando Dios lo creó, era un ser espiritual. El orden era espíritu, alma y cuerpo. Después del pecado, el orden quedó invertido. Cuerpo, alma y espíritu. El espíritu quedó vacío, quedó prácticamente adormecido, y prácticamente quedó liderando, digamos, el alma y el cuerpo. El cuerpo y el alma quedaron liderando. Por eso hoy estamos como estamos, sin vida, o sea, sin vida espiritual. Quedó digamos, el ser humano quedó muerto espiritualmente. Pero, ok, esto lo acabamos de decir, muy bien. Entonces, después de la caída del hombre, todo su ser, espiritual y cuerpo, quedaron bajo el yugo del pecado, es decir, bajo el dominio del pecado. Ahora el hombre caído, ahora, como estábamos diciendo, es un ser almático, carnal y nada espiritual. Ahora es su alma la que lidera en su ser, por encima de las otras partes, por encima de su cuerpo y por encima de su espíritu. Les dije que los iba a llevar a Ezequiel, se me estaba pasando ya. Vamos a Ezequiel, por favor, para que ustedes vean, digamos, qué fue lo que sucedió en el nuevo nacimiento. Esto es precisamente, digamos, el nuevo nacimiento. Esto fue lo que sucedió. Vamos un momentito a Ezequiel. Ya les digo. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, don Edwin, versículos 26 y 27. ¿Qué fue lo que sucedió en el nuevo nacimiento? Esto precisamente. ¿Me puede repetir el versículo? Sí, Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo de entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ok, vea que el Señor no solamente nos dice lo que Él hizo en nosotros, sino el resultado, la consecuencia de lo que Él hizo en nosotros. Versículo 26 dice, os daré corazón nuevo. Os daré corazón nuevo. ¿En qué momento? En el nuevo nacimiento. Os daré corazón nuevo. ¿Qué era el corazón?
El hombre interior. El hombre interior, el espíritu y el alma. Ok, entonces el Señor dice que nos va a dar una alma y un espíritu nuevo. Eso es lo que Él redimió. Esto es lo que pasó. Vea que no dice que un cuerpo, dice Una espíritu regeneración. y alma. Sí, don Edwin. Una generación nueva. Una, Regeneración nueva. sí, Una regeneración nueva. Él nos regenera ahí, correcto. Él nos regenera. Entonces dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿De qué está hablando ahí? A ver, ¿de qué está hablando? Alguien que me diga, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ya, y cuando tenemos el Espíritu Santo, ya, cuando recibimos el Espíritu Santo, no, 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 señor. no, señor. No, Kevin. Ese es el punto. Precisamente por eso hice la pregunta, porque nosotros a veces nos dejamos llevar, pero no le tomamos en cuenta la forma en cómo está escrita la palabra. Yo digo que ahí ¿Perdón? no es Espíritu Santo porque está en minúscula. Es Está en el minúscula. Ese es el Ajá. punto, esa es la parte que hay que ver. Muchas gracias, doña Elisa. Esa es la parte que tenemos que ver. Vea, os daré corazón nuevo y pondré espíritu. Está con minúscula. Entonces, ¿a qué se refiere? A la otra parte del hombre interior. O sea, el Señor está diciendo, voy a darles el corazón nuevo y voy a poner un espíritu. O sea, espíritu, el cajoncito nuevo, el, digamos, donde va ahora a habitar. Vamos a ver ahora que el mismo versículo no lo dice, ¿quién va a habitar ahí? Ya lo vamos a ir a ver, pero está hablando del espíritu, digámoslo, el espíritu del hombre. El Señor entonces ahí nos da un corazón nuevo, alma nueva, espíritu nuevo. Y dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cuál corazón de piedra, hermanos? Va a El quitar. nuevo nacimiento. ¿Perdón? El nuevo nacimiento, ¿no es? Lo que aquí está sucediendo es el nuevo nacimiento. Estamos claros que lo que está sucediendo, pero cuando hablamos de corazón de piedra, ¿a qué se refiere? Que Corazón endurecido. Eso, correcto. Se refiere al corazón endurecido, a ese corazón pecaminoso, a ese corazón orgulloso, soberbio, que está perdido, que está condenado, que está, digamos, un ejemplo destinado a la condenación eterna. A eso se refiere, al corazón endurecido. Por eso dice que va a quitar ese corazón de piedra. Si usted sigue teniendo esas mismas actitudes de no amar al prójimo, esas mismas actitudes de envidia, de odio, esas mismas actitudes de chisme, esas mismas actitudes de, ok, ese es el corazón de piedra que el Señor va a erradicar, que el Señor erradica en el nuevo, digamos, en el nuevo nacimiento. Dice que Él va a quitar el corazón, es el corazón pecaminoso, es aquel corazón insensible a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, es aquel corazón adúltero, fornicario, aquel corazón borracho, aquel corazón impío completamente. Él lo va a quitar, eso es lo que sucede en el nuevo nacimiento. Él lo quita, Él nos hace una nueva creación. Y os daré un corazón de carne. ¿A qué se refiere con un corazón de carne? A un corazón ya dispuesto, abierto para el Señor, para recibir Eso, eso. la palabra, para Por, recibir la salvación sobre todas las cosas. Correcto, doña Alba. Muy bien, muchas gracias. Un corazón sensible a las cosas del Señor. Un corazón ya dispuesto, un corazón con vida espiritual. Eso es lo que hace el Señor. Aquí tenemos la primera parte. Esto es lo que el Señor hizo en el nuevo nacimiento. Vea que no figura el cuerpo. Aquí no figura el cuerpo. Ok. ¿Y cuál es el resultado de eso? Y eso es lo que la gente a veces no tiene presente, porque la gente dice que ya nació de nuevo. Mucha gente dice en la iglesia que ya nació de nuevo. Pero, ¿y la consecuencia? El resultado de eso, ¿cuál sería? Y pondré dentro de vosotros perdón, mi espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ahora la palabra está en mayúscula. Él pondrá dentro de nosotros mi espíritu. Él es el que se va a encargar de la regeneración y de la santificación en nosotros. O sea, nosotros ahora no podemos decir, si usted es un verdadero creyente,
Ay, es que cómo cuesta. Pero ¿cómo? Si usted tiene el Espíritu Santo, ya usted tiene usted es una nueva creación, usted es un nuevo bebé, usted es un bebé espiritual que ahora, digámoslo así, tiene vida espiritual, tiene la vida de Dios dentro de usted, tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Empiécelo a alimentar con lechita, es lo que dice la palabra de Dios, lechita, después le va dando purecito y después le va dando carnita. Es lo que, esa es la vida cristiana. Eso es lo que el Señor hace. Y esa carnita, esa lechita, ese purecito, estamos hablando de la palabra de Dios. Hay que alimentarlo. Si usted no lo alimenta, ese bebé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a los que tienen bebé? Quítenle la leche para que vea. Quítenle la leche a un bebé. ¿Qué pasa? Se muere. Se muere. Se muere. Ese bebé espiritual se va a morir. Es más, nunca nació. Nunca nació. Es lo mismo que le pasa a un creyente, a alguien que diga que es creyente, pero no toma lechita, no come purecito, no come, digamos, carnita, porque todo eso va en su tiempo, va en su momento. Igual que un bebé, va en etapas, va en etapas. Entonces, muy importante. Vea, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora, ya soy un creyente. ¿Cuál es el resultado ahora? Y haré que andéis, oiga, haré, es una consecuencia natural. Haré que anden en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, ¿cómo usted dice que usted es creyente y no anda en los estatutos del Señor? Y no anda en los preceptos del Señor. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso es antinatural. Es completamente inconsistente. O sea, porque la consecuencia natural de haber nacido de nuevo es que usted ahora ande en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Que a usted ahora le nazca tomar lechita, que a usted ahora le nazca orar, pero le nace naturalmente, usted no está forzado, usted no lo siente como una obligación. Usted ahora le nace congregarse, a usted ahora le nace estar recibiendo cursos, conociendo al Señor. A usted ahora le nace estar adorando y alabando en todo momento, no los domingos aquí a las 9:30 de la mañana, sino es de lunes a domingo, 24/7, usted pasa adorando y alabando al Señor. Usted ahora le sirve al Señor, le sirve naturalmente, nadie tiene que decirle, mire, ¿quiere servir? No, porque usted es su condición natural, usted ha sido libertado del pecado para que sea siervo de la justicia. Eso es lo que dice Pablo. No estamos inventando. Si ustedes quieren verlo, ahorita vamos a ir. Hemos sido libertados del pecado para ser siervos de la justicia, siervos, esclavos de la justicia, esclavos de Dios, a voluntad, en respuesta a su amor. Entonces es una condición natural, pero vea lo que él dice, haré que andéis. Haré que andéis. ¿Y quién es el que nos hace ahora andar así de esa forma? El Espíritu Santo que ahora habita en nosotros. Porque nosotros naturalmente, como hombres caídos, no podemos hacerlo. Entonces, si usted no está sintiendo eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Examinarnos, 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 porque pudiera ser que no estemos en la fe. Porque vamos a poner un caso, si usted tiene comezón de oír, hay gente que tiene comezón de oír la palabra, no quiere. Ay, qué pereza, otra vez domingo, congregarse. Uy, qué pereza. Uy, hoy es lunes, fundamental. Uy, o sea, es una carga. Está siendo gravoso para usted. ¿A quién le es gravoso eso? Al impío, al tibio, al religioso, al oidor, al que no está convertido porque es contra naturaleza. Es contra naturaleza. Es como tener una chancha metida en una terraza digamos, bien perfumada. No se siente bien la chancha, no se siente bien. Se perfuma y no se siente bien. Es lo mismo, hermanos. Perdóneme que lo ilustre de esa manera, pero es exactamente lo mismo. O sea, si usted es un convertido, oiga la palabra que estoy usando, porque convencidos hay muchos convencidos, pero si usted es un verdadero convertido, de naturaleza va a brotar todo esto, porque ya usted tiene una vida espiritual en usted. Todo eso van a hacer, a usted no le van a hacer ya estar en pecado.
para usted va a ser un estorbo, usted se siente incomodísimo, usted no puede, no lo resiste eso, no resiste estar en la naturaleza anterior. Usted aborrece hoy lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama. Ven la consecuencia natural del nuevo nacimiento. Esa es. O sea, no lo veamos así. Yo siempre hablo del arrepentimiento que es radical, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, si no hay perdón de pecados no hay justificación, y si no hay justificación, no hay salvación. Entonces, y es indispensable, digámoslo así, el arrepentimiento para creer, porque usted puede creer y no arrepentirse, y si usted no se arrepintió, aunque usted crea, usted no ha nacido de nuevo. Aunque usted se sepa la Biblia de revés a derecho, usted no ha nacido de nuevo. Entonces examinemos, examinemos, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Tiene que ponerlo por obra, no que se sepa la Biblia, eso no tiene nada que ver. Les voy otra imagencita muy linda que vi un día de estos. Dice que nuestro Señor Jesucristo, y esto ustedes todos lo saben, nuestro Señor Jesucristo, Él venció la tentación en el desierto. ¿Cómo la venció? Con la palabra. Con la palabra. Y todos de alguna forma decimos con la palabra. O obedeciendo la palabra. ¿Con cuál de las dos? Obedeciendo la Como diciendo la palabra. No es lo mismo, ¿verdad que no? No es lo mismo. No, Bueno, el no. Señor citaba la palabra, pero obedecía a la palabra. Ese es el punto. ¿Qué hacemos nosotros con saber la palabra y citarla? Nada. Nada si no la ponemos por obra. Y él dice aquí, y los pongáis por obra. O sea, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la palabra clave, y los pongáis por obra. O sea, si el Señor le hubiera citado las escrituras al diablo, pero el Señor, digámoslo, si no hubiese obedecido su palabra, la palabra no la viviera, como decíamos ayer. ¿Qué decíamos ayer en el estudio? Que nuestro Señor Jesucristo, Él pudo haber, recuérdense, Él vino a este mundo, Él hizo señales, prodigios, Él hizo milagros, murió por nosotros. Pero que si Él, y mucha atención con esto, si nuestro Señor Jesucristo hubiera fallado en tan solo un segundo de su vida, con un mal pensamiento, algo que no hizo agradable a Dios, Él no hubiera resucitado. Porque la resurrección se da por el sacrificio perfecto. Él hizo un sacrificio perfecto, sin pecado, impecable. Y esa es la razón por la que Él resucita y por la que Dios lo glorifica y lo exalta. Si Jesús hubiera cometido un pecadito, nuestro Señor Jesucristo estaría junto con nosotros, muertos en delitos y pecados. Pero es que Él murió por no sé, sí, ¿qué? ¿Y qué? Murió. Sí, pero no cumplió perfectamente las demandas de justicia de Dios. ¿Entienden el punto? Hermanos, ¿entienden la importancia de la obediencia? O sea, si no hay obediencia, no hubiera habido resurrección. No hubiera habido resurrección. Y si no hay resurrección, vana es nuestra fe y estaríamos muertos en delitos y pecados. Por eso el Señor es muy, digámoslo así, muy claro. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es el nuevo nacimiento. Es muy importante, digamos, esto es algo importantísimo que dejemos claro. Y recuerden que ya lo hemos visto en otros estudios. ¿Cómo se acompaña el nuevo nacimiento? ¿Cómo se acompaña? Dos palabras claves. No importa al final de cuentas. La Biblia habla mucho de, digamos, enfatiza mucho en que el arrepentimiento es primero y después la fe. Independientemente puede ser la fe primero y después el arrepentimiento. Eso no importa. El punto es que prácticamente son simultáneas. Van simultáneamente. O sea, sin arrepentimiento, aunque usted crea, usted no es salvo. Y si usted creyó y no se arrepintió, usted no es salvo. O sea, lo importante es las dos juntas, arrepentimiento y creer. Usted es justificado por Dios en el momento en que usted se arrepintió. Usted es justificado.
usted, digamos, usted dice, sí, Señor, yo creo en ti, creo en tu sacrificio, creo en tu muerte, creo en tu resurrección. Y eso me lleva a mí inmediatamente al arrepentimiento radical. Y en ese momento del arrepentimiento, reconocí mi pecado, porque ¿qué pasa cuando la gente, hay mucha gente que no se cree pecadora, no reconocen el pecado? No. Yo soy un adúltero de cada 6 meses, de cada 7 meses. Soy un adúltero de cada año. Soy un borrachín de cada 5 meses. O cada cierto tiempo. No, soy, digamos, cada cierto tiempo me pego mi fiestecita. No, hermano, no funciona así. Es que ya usted está muerto. Usted está colgando en una cruz juntamente crucificado con Cristo. Esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Estoy crucificado. Y si usted anda siendo loco todavía, entonces usted nunca estuvo crucificado. Usted nunca murió con Cristo. Ese es el punto. Usted no ha nacido de nuevo. Usted no es salvo. Si usted muere hoy, usted va al infierno. ¿Entienden el punto, hermano? Es fuerte. Pero esto no se enseña hoy. Nada más venga, haga esta oración. Pase adelante, venga, repita conmigo, nada más. Ah, hermano, felicidades, ya es salvo, hay fiesta en el cielo. Y el hombre sigue viviendo, la mujer sigue viviendo la misma vida que llevaba. Quedaron engañados, fueron engañados. Engañados. Tanta responsabilidad tiene la persona con la que hizo y no le explicó, no le presentó el evangelio como él mismo. Y recuérdese, el evangelio no es mi opinión personal. El evangelio no es señalarle el pecado a la persona. Ya lo vimos ayer. ¿Qué hizo Pedro? Proclamó el evangelio. Eso fue lo que hizo Pedro. Punto. Él no dijo, ustedes son esto y esto y esto y usted, no. Proclamó el evangelio. Y se le convirtieron en ese día, ahí dice 3,000 personas, pero no contaban las mujeres ni los niños. Y podían haber niños de 12, 13, 11 años ya con discernimiento del bien y del mal. Entonces, hablemos de que por lo menos ese día se convirtieron al menos 10,000 personas. Suponiendo así a lo bajo, y vea que la mayoría de los hogares ahí eran de cantidad de hijos, pero supongamos que tuvieran 2 chiquitos, multipliquen eso, y la esposa 3, digámoslo así, 3,000 hombres, sume al esposo y 2 hijos, 9,000 personas. 9,000, 10,000 personas, mínimo, en esa predicación de Pedro. Entonces, hermanos, aquí tienen el nuevo nacimiento. Don Oscar, ahí es donde uno, digamos, cuando viene el arrepentimiento y el creer que van juntos, ¿verdad? Ahí es donde va la palabra metanoia, cambio de actitud, cambio de mente, cambio de mente, ¿verdad? Porque, digamos, si nosotros, decimos, somos cristianos, pero practicamos o hacemos lo mismo que el mundo, que vive escuchando música secular, que eso no es malo, que son canciones románticas, bonitas, que eso, o andamos detrás de artistas, o andamos en conciertos, entonces no estamos haciendo lo contrario de la palabra, porque la palabra dice que meditemos en la palabra, que nos deleitemos en la palabra. Pablo dice que seamos, ay, se me fue la palabra que tenía en la boca, ¿verdad? El ser uno, o sea, cuando uno hace las cosas, uno siempre, todo lo que hace, lo tiene que hacer meditando en el Señor, para el Señor, y si hago algo, esto lo haría el Señor, esto pensaría el Señor, o sea, estar uno con el Señor todos los días, las 24 horas. Es que ahí es donde vamos, o sea, como si usted ya tiene una nueva naturaleza, ¿cómo se siente de nuevo usted, digamos, digamos un ejemplo, cómo va a sentirse bien de nuevo en la anterior naturaleza? O sea, ya usted no puede, ya es inconsistente completamente con su nueva naturaleza, usted ya no se siente bien de estar ahí. Nosotros hemos puesto el ejemplo, digámoslo así, la cerda que va y se revuelca en el cieno y la oveja. Digamos, son 2 cosas diferentes, o sea, tienen comportamientos diferentes. O sea, nosotros hemos sido convertidos, digámoslo así, en una nueva creación de Dios. Tenemos ahora vida espiritual, antes no la teníamos. Y estábamos habituados al pecado, ahora ya no. Ahora digamos, lo que debe nacer en nosotros son precisamente las cosas espirituales. Debe nacer naturalmente. Pero ¿qué pasa si no están naciendo? Es la pregunta. ¿Qué pasa si no siento ese deseo? ¿Qué pasa si no tengo ganas de leer la Biblia? O sea, no siento ningún deseo, no siento ganas de orar,
No siento ganas de congregarme, todo eso lo siento una carga. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Ustedes contéstenselo a ustedes mismos. ¿Qué pasa si yo no estoy sintiendo eso? O sea, es contrario a lo que dicen estos dos versículos aquí, es completamente contrario. O sea, no ha pasado nada. Porque, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis. Haré. El Señor va a hacer que andemos. Dice, en mis estatutos y guardéis mi precepto. Ya no es una cosa que yo no quiero. Es que es de natural porque Él está en mí. Eso va a brotar. El servicio va a brotar. El amor a mis hermanos va a brotar. Digamos, ya no me siento bien con el pecado. Me siento sucio, me siento asqueroso. Cuando se me vienen los recuerdos de mi pasado, usted, digámoslo así, se entristece de ver cuánto usted ofendió a su Señor y la gran misericordia que Él ha tenido con usted. Eso es lo que debe generar. Eso es lo que debe generar. Entonces, sea, nuestra vida tiene que estar limpia y transparente, vea, en cositas tan pequeñas que tal vez, por ejemplo, yo ayer veía en la casa de mi mamá, mami le gusta mucho leer periódico, hay un vecino que todos los días le pasa el periódico a mi mamá y eso es lo que hace ella, pues sabemos que ya la mente y todo la de ella, ¿verdad? Y entonces yo le decía, venía una mujer ahí, ¿verdad? Le digo, vea, mami, cuando usted vea estas hojas, usted las arranca, la bota, porque eso es abrirle a Satanás ventana en pornografía, eso es pornografía. Así que usted bota esa hoja, la arranca, la quita, le digo, porque a Satanás no hay que permitirle que ensucie ni que traiga nada sucio a la casa. O sea, cosas tan pequeñas, pero ya el espíritu todo uno sabe y lo lleva a cosas que hay que limpiar, que hay que sanar, que hay que quitar, que hay que liberarse. exactamente, y en las malas conversaciones también, porque mucha gente, muchas veces, digámoslo así, nosotros seguimos sumergidos en malas conversaciones, y dice Pablo, las malas conversaciones corrompen también las malas costumbres, o sea, fomentan las malas costumbres. Entonces, vean qué interesante, Pedro declara el arrepentimiento, Pedro declara el evangelio, y hubo una reacción, varones hermanos, ¿qué haremos? Eso es lo que vamos a estar el próximo domingo, ¿qué haremos? Tiene que generar una reacción. O sea, estamos mal, estamos mal. Hay algo que está mal. Oí eso y lo leí y yo temo a Dios y está mal lo que hicimos. ¿A dónde me debe llevar eso? Al arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Eso es lo importante, aunque usted crea. Recuérdese, aunque usted crea, el diablo cree. Entiéndeme, el diablo cree. Las otras, hemos hablado de todas las otras denominaciones que creen en Cristo de una u otra manera, y digamos, torcidamente, ellos creen. Pero si no se da un arrepentimiento verdadero y no han creído en la verdadera identidad del Mesías bíblico, no han nacido. Ok, continuamos aquí, familia. Entonces, aquí, digamos, cuando nosotros estábamos leyendo el versículo que está en Génesis, en 1:28, decía que hemos sido creados a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, a nuestra imagen, ya lo hemos hablado, no significa que Dios tiene un cuerpo físico o humano como nosotros. Dios no tiene un cuerpo físico o humano como nosotros. O sea, hablemos del Padre y del Espíritu Santo, al menos ellos son espíritus, eso es lo que nos dice Juan 4:24. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, a Él le plació tomar una forma humana, pero es muy importante que a Dios, el Padre, nosotros no lo imaginemos cuando dice a nuestra imagen como que Él tiene un cuerpo físico o humano. ¿Va? Imagen y semejanza de Dios, ambas palabras tienen esencialmente el mismo significado en este contexto. Significa que nosotros los seres humanos somos como una sombra con respecto a Dios. Tal y como la sombra refleja al hombre, así el hombre es la sombra de Dios. Es un reflejo. Nosotros reflejamos a Dios, manifestamos a Dios, representamos a Dios. Eso es lo que significa ser a imagen y semejanza de Dios. Recuérdese que la imagen y la semejanza de Dios se distorsionó con el pecado. Distorsionó, porque decir que se perdió implicaría, digamos, un ejemplo, que el ser humano perdió todas aquellas virtudes, digámoslo así, o atributos que el Señor nos dio a nosotros. Por ejemplo, como qué, por ejemplo, cualidades, por ejemplo, como la cualidad de pensar,
como la cualidad de planear, como la cualidad de crear. El hombre tiene la capacidad de crear, pero el hombre crea de lo que ya existe. Dios crea de la nada. Pero digamos entonces, si nosotros perdimos la imagen y la semejanza de Dios, quiere decir que perdimos eso también, pero esa parte no se perdió. ¿Qué fue lo que se perdió? La vida espiritual. Se perdió, se distorsionó, digamos, la imagen de Dios, perdiendo la vida espiritual, porque en aquel momento el hombre lo que perdió fue la comunión con Dios. Digámoslo así, al prácticamente salir el Espíritu Santo de él, digámoslo así, con la muerte espiritual, el hombre quedó muerto espiritualmente, sin vida espiritual, sin comunión con Dios. Entonces, el propósito de Dios era que nosotros lo representemos, lo reflejemos. Ahora, es interesante. Con el nuevo nacimiento, el Señor ha venido a restaurar esa imagen y semejanza. Eso es lo que Él hizo en el nuevo nacimiento, volver a restaurar esa imagen y semejanza, volverlo a hacer, digámoslo así, como fue en un principio. Entonces, ¿cuál es el punto acá, hermanos? Que nosotros deberíamos de estar representando a Dios. Deberíamos de estarlo reflejando. ¿Cómo lo reflejamos? Por medio de su carácter santo, por medio de su moral, su ley moral, su naturaleza, su santidad y su rectitud. En todas las cosas que hagamos con respecto a Dios y a los demás, nosotros debemos reflejarlo a Él. Entonces, eso es muy importante. Yo reflejo a Dios. Yo reflejo a Dios. Eso es lo que significa imagen y semejanza. Ay, sí, yo soy la imagen y semejanza de Dios. Usted lo refleja. Usted lo representa. Si usted es un hijo de Dios, quiere decir que usted está mostrando su carácter. Usted está mostrando santidad, está mostrando su moral. Pero si usted, digamos un ejemplo, es una persona corrupta, perversa, que sigue en sus cosas, entonces, ¿cómo está reflejando a Dios? ¿Lo está reflejando? No, hoy el mundo no refleja a Dios. Eso es lo que significa imagen y semejanza. Leamos, por ejemplo, 1 de Pedro 1:16, hermanos. 1 de Pedro 1:16. 1 de Pedro 1:16. Leandrito, por favor. Sí, claro, porque, porque escritos está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santo, porque yo soy santo. Sed santo. Esa es la demanda de Dios para nosotros. Sed santos. Sed santos, apartados. O sea, ese es el propósito por el cual Dios nos redime. ¿Usted cree que Dios nos redimió para que nosotros sigamos viviendo la vida como nosotros la vivíamos antes? No, Él nos redime para que nosotros ahora vivamos en santidad, apartados para Él, para sus propósitos. Esto, ayer inclusive veíamos, Él es santo, infinitamente santo. El pecado, inclusive, recuerden, hermanos, el pecado, cuando el hombre peca, cuando pecó Adán y cuando pecó Eva, inmediatamente Dios los sacó del paraíso. Dios los sacó a ellos de su presencia y puso un querubín y una espada que se revolvía, dice, para que no entraran a dónde, para que no tuvieran acceso a dónde. Paraíso. ¿Sí? En especial al árbol de la vida. Ah, ¿Quién es el árbol de la vida? ¿Quién Jesús. representa el árbol? Jesús. Perdón, Jesús. Jesús. Cristo es el árbol de la vida. Cristo representa el árbol de vida. Él es el árbol de la vida. Entonces quedó cerrado el acceso. Pero con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como lo veíamos ayer, con su resurrección, con su glorificación y exaltación, la senda al paraíso volvió a abrirse. Está abierta ahora, hermanos, y está abierta para todo aquel que se arrepienta, que crea, que reciba el señorío de Cristo, que viva para su gloria y que viva para su honra. Eso es lo que hizo nuestro Señor. Entonces, pero vamos a poner un caso, si el hombre salió de ahí por pecado, ¿cómo creen ustedes que yo, manteniéndome en pecado, en prácticas de pecado, ese acceso va a estar abierto para uno? No, está cerrado.
Está cerrado para todo aquel tibio, practicante de pecado, religioso. Insisto mucho en esto, hermanos. Insisto mucho. Está cerrado, no nos engañemos. Pero está abierto para todo aquel que se ha rendido completamente al Señor. Completamente. Diga, doña Mayela. No, no, No. estoy aquí. Ok. Está. Muy bien. Entonces, el hombre fue creado, como dijimos anteriormente, para glorificar a Dios. Todo lo que hagamos tiene que glorificar a Dios. Y vamos a ir a dos versículos y vamos a vamos a llevar la aplicación de esos dos versículos. ¿Qué implica esos dos versículos? Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Doña Elisa. 31, vamos a ver. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muy bien. Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Démosle una aplicación, hermano. Ven qué interesante. El apóstol Pablo está hablando de las cosas más sencillas que hacemos, lo más sencillo que usted hace, lo más cotidiano que usted hace, comer y beber. Dice que usted debe hacerlo para la gloria de Dios. Y ahí viene el punto. Todo lo que usted está metiendo a su cuerpo lo está haciendo para la gloria de Dios. Una pregunta. Usted es creyente. Usted ahora tiene la Trinidad Divina dentro de usted. ¿Qué le mete usted a su cuerpo? Gente que le mete licor, le mete droga, le mete cigarro, la gula, por ejemplo, las personas que, digamos, un ejemplo, digamos que se exceden, digámoslo así, en esa forma, digamos, con su cuerpo, todo esto, digamos, ¿qué es lo que provoca? Que usted no le dé gloria a Dios. Una. Segundo, las personas muchas veces se sientan con un plato de comida y ni siquiera gracias a Dios le dan. Ni siquiera oran diciendo gracias, Señor, porque sé que esta comidita viene de ti. Gracias, Señor, por estos alimentos, Señor. Gracias. No, ni siquiera le dan gracias. Aquí empieza todo, hermanos. Pero pensemos también, digamos, dice, Pablo no se quedó solamente ahí, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacen ustedes con los recursos materiales? ¿Qué hacen ustedes con la bendición que le dio, la remuneración que Dios les da, producto, digamos, de sus trabajitos? ¿Qué hacen con eso? ¿Qué hacen con ese dinerito? Porque si ese dinerito es invertido en avaricia, si ese dinerito es invertido, digámoslo así, en el mundo, en las cosas del mundo, y no es invertido en el reino, o sea, para lo que realmente el Señor lo establece, que es para proveer para usted, para su casa y para invertir en el reino. No le estamos dando la gloria a Dios. Muchas veces, digámoslo así, ¿cómo somos nosotros? Vanidosos. O sea, digámoslo así, digamos, no tenemos para una ofrenda, por ejemplo, pero sí tenemos para cualquier otra cosa. Y ahí es en este caso a lo que Pablo se refiere. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque esto es algo que le desagrada a Dios. Vean ustedes, yo quiero llevarlos, por ejemplo, vamos a Ageo, vamos al profeta Ageo un momentito. Vean ustedes qué interesante, digamos, esto es algo que a todos nos ha pasado, todos hemos pasado por acá. Vamos a leer, doña Evelyn nos acompaña, si me hace el favor, en el capítulo 1 y vamos a leer del versículo 3, capítulo 1 de Ageo, versículos del 3 en adelante. Vamos a leer hasta el 10. Vamos a leer hasta el 10, pero vamos a irlo leyendo despacito para que podamos, digamos, irlo explicando. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas,
y esta casa está desierta. Sigo. Vamos a parar ahí. Vea la pregunta que hace. Recuerde, el Señor está hablando por medio del profeta Ageo a su pueblo Israel, que recién está regresando del cautiverio que tuvieron de Babilonia. Y ven qué interesante, hermanos, porque el Señor les hace esta pregunta. ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? O sea, ¿qué es lo que les está diciendo el Señor? Ustedes vinieron de Babilonia y vienen otra vez a establecerse a Israel. Y ustedes están invirtiendo primero en la casa de ustedes, en sus casas artesonadas, y no hay templo. No hay templo. Esta casa está desierta. Nada más para que ustedes vean la prioridad, porque mucha gente dice, Señor, cuando pague mi casita, tú sabes que yo tuve, cuando pague mi carrito, Señor, cuando ustedes lo han oído, hermano, Señor, es esa deudita que tengo ahí, que tú sabes que yo me hice de ese viajecito que me hice allá, Señor, pero apenas salga de ese viajecito, yo apoyo la obra. Vean lo que dice el Señor. Es que yo le estoy hablando a creyentes, yo no le estoy hablando al mundo. El mundo puede pensar como quiera. Le estoy hablando a creyentes. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, o vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Muy bien. Sigue el 7 y paramos ahí. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Ve qué interesante, hermanos. 2 veces dice el Señor, mediten en vuestros caminos. O sea, no es solamente una sugerencia. Mediten en vuestros caminos. ¿Qué están haciendo ustedes? Aquí estamos hablando, hermanos, o sea, es solamente un ejemplo, porque estamos hablando, digamos, un ejemplo de todas las cosas que nosotros hacemos para la gloria de Dios. Y voy a meter una más acá, el tiempo de uno. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Está bien, no tengo, tal vez estoy limitado a recursos. Tal vez ahorita no tengo trabajo, pero ¿qué hago con mi tiempo? ¿En qué invierto mi tiempo? O sea, el tiempo mío ni siquiera quiero dárselo al Señor. O sea, prefiero pasarlo ahí viendo televisión, viendo Facebook, haciendo cualquier cosa, porque para todo hay recursos, para todo hay tiempo, pero para el Señor no, y decimos que somos creyentes. Y el Señor dice lo siguiente, mediten en vuestros caminos. Vean, hermanos, siembran mucho, ustedes trabajan mucho, se desgastan mucho trabajando, pero ¿saben qué? Recogen poco. Dice, comen y no se sacían, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, porque el hombre no se conforma. Dice, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en un saco roto. ¿Qué pasa con las personas que están viviendo de esa manera? Son un saco roto. Ustedes han oído esa palabra, pobrecita esa gente, son un saco roto. Pobrecitos, son un saco roto. ¿Por qué? Porque el recurso no tiene bendición. ¿Pero en qué lo están utilizando? Vayan ustedes a esos precarios y vean, todos tienen cable, todos tienen las antenas ahí, digamos, pero no hay una Biblia. No hay una Biblia. Hermanos, no hay una Biblia en la mayoría de esas casas, digámoslo así. Pero el punto es, ¿a quién se adora? Vean ustedes, versículo 7. Nuevamente, así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten sobre vuestros caminos. Versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ajá, muy bien. Vean el punto acá, hermanos. Vean lo que dice el Señor. Vayan. Ustedes están invirtiendo en sus propias casas. Ustedes están invirtiendo para ustedes. Pero ustedes tienen su mirada en ustedes. Pónganla en mí. Dice, suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, uno tiene que
tener una prioridad. Una prioridad. Hay una prioridad siempre que es el Señor, glorificarlo a Él. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se Versículo. detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Entendemos lo que está diciendo aquí, hermanos? Vean, dice, ustedes buscan mucho y hallan poco. Dice, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. En un soplo le puede el Señor a uno llevarse los bienes que el Señor le ha dado. Vea, un día estos hubo una aquí, hubo un tornado de madrugada, ¿verdad? Digamos que echó un poco de casas acá, digamos, en este lado de Barrio Mercedes. Digamos, vean ustedes, el Señor, digamos así, una inundación, un terremoto, o sea, el Señor le disipa en un soplo a uno, digamos, muchas veces lo que uno ha invertido. Vea, un día de eso yo veía una señora llorando donde veía irse a la casa con un río, digamos, con un terraplén, digamos, y un río llevándosela. Entonces, el punto es esto. El punto es, muchas veces no tomamos en cuenta que Dios, cuando no le damos la gloria a Él puede disipar en un soplo lo que nosotros con nuestros esfuerzos, pero sin tomarlo en cuenta Él, hemos hecho. Dice, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Solo están interesados en ustedes mismos. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿De qué está hablando ahí? Ese último versículo, el 10. Por eso el Señor detuvo su bendición. Por eso el Señor no está bendiciendo esa casa. Por eso el Señor, digámoslo así, cerró del cielo. Porque muchas veces el Señor cierra porque cuando tenemos los recursos, los usamos para vanidad nada más. Los usamos solamente para el mundo, los usamos solamente para nuestra carne, para nuestros placeres, para nuestros deseos egoístas. Pero no los usamos para la gloria de Él. No los usamos para la gloria de Él. No los usamos para extender su reino. Y Él entonces, ¿qué hace? Ah, usted no puede manejar recursos, se los voy a limitar, se los voy a quitar. Y eso el Señor dice, detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Él cierra la bendición y la tierra detuvo sus frutos. ¿Ellos de qué vivían? De la agricultura. Muy bien, volvamos ahora a Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. El Señor muchas veces no prospera un hogar por la forma en cómo se utilizan los recursos en ese hogar. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Vamos con doña Maya de nuevo, vamos de vuelta. Me gustaría leer, si Ah, puedo. gracias, Jocelyn. Perfecto, excelente, Jocelyn. Nada más, ¿me lo repite otra vez? Colosenses 3, 17. Un momento. Y todos lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Véanlo acá, aquí tienen ustedes. Y todo lo que hacéis, hermanos, todo lo que hacéis. ¿Qué es todo lo que usted hace? Usted tiene 24 horas en el día. ¿Qué es todo lo que usted hace? Digamos que duerme 8 horas. Para el que duerme mucho. Hay muchos que no, ni siquiera duermen eso, pero digamos que duerme 8 horas. Le quedan 16 horas. En esas 16 horas, digamos que trabaje 8, 9, 10 horas. Le quedan 6 horas. Para las otras cosas personales, digamos que usted, digamos, tenga que hacer en su casa, digamos, bañarse, las comidas, invierta un par de horas más. Le quedan 4 horas.
¿Qué hace usted en esas 4 horas? 4 horas diarias tiene ahí. ¿Qué hace en esas 4 horas? El Señor está interesado en qué hace usted en esas 4 horas. ¿Qué hace usted en esas 4 horas? ¿En qué invierte su tiempo? Vean lo que Él dice. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces yo estoy viendo Facebook. Señor, en el nombre de Jesús, esto que estoy aquí viendo, toda esta programación acá es en tu nombre. Qué deshonra. Qué deshonra. Yo creo que no lo hacemos así. Me siento a ver un partido 2 horas, 3 horas, que no está mal ver un partido, ¿no? Pero después de ahí llego a dormir. Llego a dormir. O sea, ya no tengo ganas de leer la Biblia. No tengo ganas de orar. Entonces, digamos, Señor, voy a ver este partido en el nombre, voy a ver al Barça y al Real en el nombre de Jesús. Qué deshonra, hermanos, y no tenemos tiempo para Él. Entonces, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que el Señor está interesado en qué es lo que hacemos, en que todo lo que hagamos sea hecho para su gloria y para su honra, todo, absolutamente todo, dando gracias a Dios. ¿Sí? Es como el 23. Es igual, aquí lo teníamos exactamente. Léalo de una vez, por favor. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y gracias. Y todo lo que hagáis, aquí lo teníamos también. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Muchas veces ni siquiera, hermanos, ni siquiera trabajamos para Dios. ¿Para quién trabaja usted? Ah, para el patrón tal, para fulano de tal. No, no. Trabajamos para el Señor. Es para Él que trabajamos. Cuando yo trabajo en una empresa, trabajo en una tienda, ¿para quién trabajo? Para el Señor. Eso lo explica Pablo. Digamos, si ustedes me dicen, ¿me pueden llevar ahí, por favor? Los llevo. Digamos, Pablo lo explica, digamos, cuando Pablo está hablando, digámoslo así, de las funciones del amo y las funciones del siervo. Digamos, trabajamos para él. Vamos a ver si lo tengo aquí a mano. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Acá, digamos, capítulo 6. Vamos, para que ustedes lo vean. Porque muchas veces nosotros, no, es que, digámoslo así, mucha gente trabaja solo al ojo del amo. Pero vean ustedes, Dios todo lo tomó en cuenta. Capítulo 6, versículo 5. Don Edwin. ¿De qué? Efesios, capítulo 6, versículo 5. Vamos a ver. Capítulo 6, le digo, ¿ah? Sí, capítulo 6, versículo 5, ¿qué dice? Ajá. Vamos a leer, sí, vamos a ir leyendo, vamos a leer del 5 al 8. Luego leemos el 9. Siervos, obedecer a vuestros amos, terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Paremos ahí. ¿Lo ven, hermanos? Nuevamente, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. O sea, un trabajador realmente debe servirle a su patrón como si fuera a Cristo. Aquí lo tienen. Dice, no sirviendo al ojo. Hay mucha gente que sirve al ojo. Solo cuando los están viendo trabajan. Dice, como los que quieren, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo,
de corazón, haciendo las cosas, dice, a la voluntad de Dios. Y aquí ven el versículo 7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Entonces, cuando yo trabajo en una empresa, ¿para quién trabajo? Para el Señor. Para el Señor. Para el Señor. Trabajo para el Señor. Es para Él que trabajo. Es para Él. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. O sea, el Señor dice, usted dé todo de usted. Y lo que usted esté dando, eso usted va a recibir de mí. ¿Ven? Digamos, 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 la propuesta del Señor. Sabiendo que el bien que cada uno hiciera, ese recibirá el Señor, sea siervo, sea libre. Versículo 9, Edwin. Dice así, y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y en vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. El Señor no se dejó esperar. Él no solamente la directriz se la dio, digamos, en este caso a los trabajadores, sino que también se lo dio a los patrones. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Deje de amenazarlos, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, porque Pablo le habla a la iglesia, entonces quiere decir que si yo soy un cristiano, que soy un empleado y tengo un patrón cristiano, esto es para los dos. Dice, sabiendo que el Señor de ellos, o sea, Cristo es el Señor de mi patrón y Cristo es mi Señor. Y sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, todo lo que hagamos para su gloria, para su honra, lo representamos a Él en tiempo, en recursos, en todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hagamos ahora es para Él, para la gloria de Él, para el deleite de Él. Antes, cuando usted estaba en el reino de las tinieblas, usted todo lo que hacía era para Satanás. Usted todo lo que hacía, su tiempo era para Satanás. Usted era un esclavo de Satanás. Yo los iba a llevar a Romanos. ¿Se acuerda que yo les dije? Si hemos sido libertados del pecado, dice, ahora somos siervos de la justicia. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Doña Alba, léanos por favor capítulo 6, versículo 18 primero. Vamos a leer del 18 al 21. 6, entonces, Romanos 6, Leamos 6, 18. Perdón, sí, vamos a leer, vamos a ir leyendo desde el versículo 18 y vamos a leer hasta el 23. Igualmente lo vamos a leer despacito. Pero el 6, capítulo 6. Capítulo 6 de Romanos, versículo 18. Ok, perfecto, dice. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Paremos ahí. Sí, un momentito, doña Alba, muy bien, paremos ahí un momentito. Este versículo es clave. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y aquí viene la pregunta. ¿Usted fue libertado del pecado? Ustedes son creyentes. Entonces ustedes fueron libertados del pecado. Así es. Fueron libertados del pecado. Eso tiene que dar una consecuencia natural. Tiene que haber una reacción natural. Porque tenemos una nueva vida espiritual. Entonces, tenemos una nueva vida. Entonces, ¿ahora qué quiere decir eso? Usted fue libertado del pecado. Usted ahora le sirve a la justicia. ¿Y qué? Ah, sí, a la justicia. Sí, yo le estoy sirviendo a la justicia. Habría que ver a cuál justicia. Porque mucha gente, digamos, no está viendo a qué se refiere con servirle a la justicia. Pero ahora va a ver, conforme vayamos leyendo, que Pablo vuelve a repetir las mismas palabras y ya lo dice exactamente a quién tenemos que servirle. Versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad,
Así ahora, para santificación, presentad nuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Sigamos. Sigamos. Sí. Dice, porque fruto tenéis ay, ya me perdí. Tenéis que aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la satisfacción y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias. Vean ustedes, hermanos. En el versículo 19 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Y Pablo se remonta a nuestro pasado, a lo que éramos antes, dice. Dice, Pablo dice, así como ustedes, así como nosotros. Dice que así como para iniquidad, así como para maldad, presentaban sus miembros para servir a la inmundicia y a la maldad cuando estábamos en el reino de las tinieblas, esclavos de Satanás. Así ahora que son creyentes, dice, para santificación, presenten vuestros miembros para servir a la justicia. ¿De qué miembros está hablando? ¿Cuáles son los miembros que hay que presentar? El cuerpo. El cuerpo. Tenemos que presentar este cuerpo al servicio del Señor. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con mi vista? ¿Qué tú quieres que yo haga con mis oídos? ¿Qué tú quieres que yo haga con mi boca? ¿Qué tú quieres que yo haga con mis manos? ¿Con mis pies? ¿Con mi cuerpo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque yo ahora sirvo a la justicia. Antes le servía a la maldad, le servía a la iniquidad, le servía a Satanás. Le pertenecía a Satanás porque estaba en el reino de las tinieblas. Pero más adelante le voy a servir. Señor, tú sabes que más adelante. Entonces usted es un tibio. Entonces usted no ha nacido. Entonces usted todavía, digámoslo así, usted está en el mismo lugar donde está. Usted no ha salido de ahí. Porque vean ustedes, hermanos, es que el punto es que es una condición natural. Es una respuesta natural. Vean ustedes acá. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? Que el fin de ellas es muerte. En otras palabras, ¿qué fruto tenía usted de su adulterio, de su fornicación? ¿Qué fruto? ¿Qué fruto tenía de sus drogas, de su licor, de sus mentiras? ¿Qué fruto tenía de eso? Ninguno, hermano. Muerte. El fin de ellas Sufrimientos. Es sufrimientos, ruina. Versículo 22. Más ahora, este es el versículo clave de todo lo que hemos leído. Aquí viene el clave. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y nuevamente vuelvo a preguntar, ¿ustedes han sido libertados del pecado? Entonces este es el resultado. Han sido hechos siervos de Dios. Han sido hechos siervos de Dios. ¿Qué es un siervo? Un doulos, un esclavo. Es la palabra griega, doulos. Usted ha sido hecho un esclavo de Dios. Hermanos, más claro no puede estar. Su condición natural ahora es servirle al Señor, no a la iniquidad. O sea, si usted todavía no le está sirviendo al Señor, entonces examínese. Debemos examinarnos. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, cuando usted le está sirviendo al Señor de todo corazón, en obediencia e infidelidad, no, porque hay mucho tibio que sirve. Hay mucho religioso que sirve. Hay mucho oidor que sirve.
pero entonces no tiene como fruto la santificación. No se santifica. El Señor no lo va a santificar. ¿Sabe por qué? Porque no es un vaso de honra. Es un vaso, dice, para usos viles, dice Pablo. Véanlo Y ustedes don acá. Oscar, esa es la parte que nos toca a nosotros, porque ya Ajá, Jesucristo y Él nos hizo, ya Él nos dio ajá. la salvación, su sangre, su perdón, su todo. La santificación, en realidad yo digo, creo, pienso, no sé si estaré así, esa nos corresponde a nosotros. Como usted decía ahora, ¿a dónde llevo mis ojos? ¿A dónde llevo mi cuerpo? A qué me estoy sometiendo? ¿En qué estoy perdiendo mi tiempo? Yo tengo que velar por mi santificación para que Jesucristo, para que el Señor la respalde. Correcto. Muy bien. Muy bien lo que está diciendo doña Alba. Solamente quiero agregar algo a lo que usted está diciendo. Vea, la santificación la da el Espíritu. Él es el que la da, pero nosotros la buscamos. Él la da, pero nosotros la buscamos. Y ahí quería llevarlos un momentito antes de terminar ese pasaje. Nada más quiero ubicarlo aquí, está en Tesalonicenses. Acá. Ok, ya lo voy a llevar ahí. Nada más termino este pasaje. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí está el resultado. Usted nació de nuevo. Bueno, entonces usted ahora ha sido libertado del pecado. Usted ahora como un resultado, como una consecuencia de su nuevo nacimiento, usted ahora naturalmente usted le sirve al Señor. Pablo, ¿qué dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? El domingo vamos a ver cuál fue la respuesta de los israelitas ahí, digamos, después del sermón de Pedro. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debo de hacer, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para ti? Esa es la reacción. Ustedes ya la sintieron, la están viviendo, esa reacción. Dice, entonces, ¿eso qué va a generar? ¿Eso qué va a generar? Cuando yo le estoy sirviendo al Señor, va a dar fruto de santificación. Me va a santificar, me va a santificar. Y como fin, la vida eterna. Porque va a haber fruto, va a haber abundancia de fruto, abundancia de gloria para Él. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4. La gente muchas veces dice, ¿cuál será el propósito de Dios para mí? ¿Cuál será el propósito de Dios para mí? ¿Será que pueda pegar yo el mayor ahora, el gordo, el diciembre? ¿Será? No, es que la gente piensa así. Ustedes saben que nosotros, digamos, en nuestra carnalidad tenemos una mente, digamos, nos queda todavía rastros de esa mente terrenal, Gotitas. Exacto. ¿Será que, digamos, voy a tener tal cosa, voy a tener tal otra? Pero vean ustedes, el propósito de Dios está definido. Efesios dice ser santos y sin mancha delante de Él. Romanos dice que ser conformados a su imagen. Miren lo que dice acá, leamos a partir del versículo 2. Don Gastón, leamos a partir del versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Sí, señor. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la, Son instrucciones del Señor, no del pastor, del Señor. ¿Cuáles son las instrucciones? pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí, paremos ahí un momentito, vea la primera. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es vuestra santificación, es la voluntad de Dios. Ahora, yo tengo libre capacidad de elegir. La santificación me la da Dios a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Pero yo tengo capacidad de decidir. Puede ser que yo quiera la santificación o puede ser que no la quiera. Entonces, el Señor dice, pues la voluntad de Dios es que se santifique. Entonces busque la santificación. ¿Y cómo la busco? Entonces yo tengo que empezar a examinarme y empezar a cortar con un montón de aspectos. Y aquí viene y este es muy tema que veces, un día esto estaba conversando con un pastor y me decía, uno de los problemas más grandes que tenemos ahorita en nuestra iglesia
son las parejas de unión libre, que están unidas en unión libres. O sea, porque al final de cuentas ellos se creen creyentes, pero ellos no lo son. Y uno se los explica, pero ellos creen que ellos son creyentes. Y solo ese hecho de estar ahí, ellos están en una práctica de pecado. Ellos, mientras que se mantengan ahí, ellos no son creyentes. No son, o sea, ellos sí, o más bien vamos a ponerlo así, ellos son creyentes, pero ellos no son nacidos de nuevo. Porque creyente, como le digo, los católicos son creyentes, los testigos de Jehová son creyentes. O sea, ellos son creyentes, pero oidores, no hacedores. Entonces, ¿en qué pecado están? Están, digamos, en este caso, están en fornicación. Es exactamente igual que el yugo desigual. Una persona que está en yugo desigual, ¿en qué está? En fornicación o en adulterio. Si es que uno de los dos era casado antes. Entonces, ese es el punto. Sigamos. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, Ajá. no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué Que más? ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como yo os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahí lo tienen. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ese es el llamado de Dios para nuestras vidas. Ese es el llamado de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante porque la santificación, como decía doña Alba, es algo, primero, digamos, es algo que debemos de buscar diligentemente. La santificación debemos de buscarla. El que santifica es el Espíritu Santo y la palabra. Yo les decía, si usted no se somete a la quimioterapia, usted no va a poder sanarse, no va a poder limpiarse, no va a poder santificarse. La santificación la hace el Espíritu Santo por medio de la obra de la palabra. Muchas veces dice la gente, ay, es que a mí me encantaría caminar en el Espíritu. Me encantaría vivir en el Espíritu. ¿Cuál sería el requisito para vivir en el Espíritu? No sé, de nuevo. Vivir en santificación. No, es porque estamos hablando que, lógicamente, Gastoncito, digamos, para caminar en el Espíritu, obviamente tenemos que, digamos, haber nacido de nuevo. Pero hay personas que dicen, es que yo quisiera caminar en el Espíritu. Entonces, ¿cómo hace una persona para caminar en el Espíritu? O sea, esa persona... Obediencia o estar ya con Dios. Ok, óigame. Una persona camina en el Espíritu si está sumergida en la palabra de Dios. Sí, eso sí. O sea, recuérdese aquel pasaje, el pasaje de Pablo. La espada ¿de quién es la espada? Efesios capítulo 6, ¿de quién es la espada? De la espada, ceñid nuestros ojos con la verdad, vestidos con la Ajá. justicia, alcanzado la peste del evangelio de la paz, la espada del Espíritu de Dios. La espada. ¿Y qué simboliza la espada? El Espíritu de Dios. No, pero ¿qué simboliza la espada? La palabra, no. La palabra. Entonces, ¿qué está diciendo? Donde dice la espada del Espíritu, está diciendo la palabra del Espíritu. Entonces, la palabra es del Espíritu. La palabra es del Espíritu. Y usted quiere andar llena del Espíritu. Usted quiere andar lleno del Espíritu. ¿Qué tiene que hacer? Estar lleno de la palabra. Pero es que no me gusta la palabra. Entonces usted no puede estar lleno del Espíritu. Ven el punto, hermanos. La espada del Espíritu. La espada es del Espíritu. La palabra es del Espíritu. Y si yo quiero vivir una vida en el Espíritu, yo tengo que vivir una vida sumergida en la palabra. Es la única forma. Si no, voy a vivir derrotado, porque es la palabra la que me va a dar a mí el ancla para vivir mi vida. Porque ¿quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? ¿Perdón? Cristo. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Recuérdese. ¿Dónde podemos ver eso?
donde él dice, oiga, le voy a dar 2 versículos nada más. Dice que él es el verbo. ¿Qué Y el significa verbo? ¿Qué significa verbo? Es la palabra griega logos. Es la palabra griega logos. ¿Y qué significa logos? Significa palabra. Y en Juan 1:14 nos dice, y el verbo se hizo carne, y la palabra se hizo carne. Cristo es la palabra encarnada de Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted está en contacto con Cristo directo. Él es la palabra. Él también dijo en Juan 14:6, ¿qué dijo? A ver, versículo que ya todos ustedes saben. Yo soy Juan el 14, camino. Soy el camino. la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muy bien. Yo soy el camino, la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra. La palabra. Cristo. Él es la palabra. Entonces, Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para caminar en el Espíritu? Estar lleno de Cristo, estar lleno de su palabra. Venga, hermanos. O sea, la palabra de Dios es preciosa porque la podemos aplicar. Es práctica completamente. Es nada más agarrar sus principios y llevarlos a la práctica, ponerlos por obra. Como el Así es. versículo que veíamos ayer nuevamente. ¿Se acuerdan? Un versículo para apropiarse. Al Señor he puesto delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. ¿Lo creen? Lo creen. Oscar, ¿Sí? en otras palabras es adueñarse uno de la palabra. Apropiarse, adueñarse, hacerla de cada uno, hacerla nuestra, hacerla, vivirla. Digamos, tenemos que vivirla. Muy bien, entonces, hermano, vea, vamos a dejarlo hoy acá. La próxima semana, Dios mediante, el próximo lunes, vamos a ver qué significa precisamente buscar la santidad. Significa seguirlo a Él. ¿Y qué es seguirlo a Él? Y ahí es donde vamos, si Dios quiere, a iniciar el próximo lunes, Dios mediante. Si hay alguna dudita en este momento, alguna inquietud que tengan. A mí me gustaría, don Oscar, reforzar un poquito con testimonio de lo que estamos hablando de la palabra del Señor. Yo tengo muchos años de conocer al Señor, pero viera que mi vida yo la sentía como todavía así, como yo me guardaba en cosas y todo, ¿verdad? Caminaba ahí con temor, pero no como tan profundo, no como tan conscientemente, ¿verdad? El que era en su palabra, sus caminos. Y verás que el Señor, como yo digo, Él vio que en mí había un corazón que estaba anhelándolo a Él, deseando hacer su voluntad, de querer vivir como Él. Él me fue llevando a través del Espíritu y vieras que para mí antes orar era un suplicio. Yo oraba y oraba mucho y yo estaba en todos los grupos de intercesión y de todo, pero me costaba, me costaba. Y vieras que desde que un día yo hablé con el Señor y tomé una decisión y empecé a doblar mis rodillas todos los días, empezó a fluir en mí un deseo, un amor, un anhelo. Y después, bueno, usted conoció a Oco, el muchacho que estaba aquí la otra vez. Me decía, Alba, pero es que usted solo salmos lee, usted no puede leer solo salmos, dice. Usted tiene que escudriñar la palabra, usted tiene que leer así, así, me enseñó. Y de verdad, miras que yo empecé a tomar en las noches el tiempo que yo tengo de oración, después lo culmino o estudiando la palabra. Y entonces yo agarraba, digámosle, un capítulo del Viejo Testamento, luego me iba a Salmos, Proverbios, y después me iba me voy al Nuevo Testamento. Y vieras que en verdad, cómo me ha edificado a mí, porque yo digo que he crecido y he ido cambiando e iré cambiando en el nombre de Jesús por la palabra. Porque cuando Amén. yo leo y veo, y digo yo, uy, Padre, vea, y aquí inclusive yo a veces tomo versículos y se los mando a mi hija, le saco el screenshot, le mando a mi hija el versículo, digo yo, para que ella lo lea y no sea yo la que se lo diga, ¿verdad? Así Entonces, es. pero a mí, don Oscar, me ha hecho crecer el Señor
montones a través de la palabra. Y muchas veces la leía y no entendía. Y yo decía, Señor, tu palabra dice que le pidamos al Espíritu Santo que nos la revele. Entonces yo le decía, Espíritu Santo, aquí ayúdame porque somos usted y yo, revélame la palabra. Y vieras cómo me ha revelado a veces cosas que no he entendido. Llega él y después más adelante leo algo, ay, esto era lo que quería decir esto. Entonces, testimonio, testifico de que Amén. leer la palabra y tener el deseo uno en el corazón de hacerlo, Dios lo va a ayudar. Así es, así es. Y lo más, muchas gracias, doña Alba. Y lo más importante es el hecho de que entre más lo conozcamos a él, más le amamos a él, Amén. lo vamos a amar mucho más a él, nos vamos a enamorar más de él y por otro lado también nos vamos a conocer más a nosotros quiénes somos. Y Así eso, es. digamos, nos lleva precisamente a nosotros, pues, a ir de gracia en gracia con él. Muy bien, Amén. familia, entonces vamos a terminar este tiempo orando. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Oramos. nuestro Señor Jesucristo, queremos darte las gracias, amado Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, precioso y bendito Jesús, Señor, por mostrarnos, Señor, Dios Gracias. precioso y amado, tu carácter, tu naturaleza, Señor, tu palabra, Señor. Solo queremos ser más como tú, conformados a tu divina imagen, santos y sin mancha delante de ti, Señor. Solo queremos, Señor, oh Dios, en todo momento, Señor, buscar, Señor, esa santificación en ti, Señor. Sabemos que no podemos en nuestros propios medios, Señor. Tiene que ser obrada por ti, precioso y santo Espíritu de Dios, y por tu palabra, Señor. Te pido por mis hermanos en esta noche, Señor, bendícelos, guárdalos, ayúdalos a retener tu palabra, Señor. Ayúdalos a ponerla por obra, Señor. Te pido, Señor, por sus familias, Señor. Te pido que acampes ángeles alrededor de ellos, Señor, y que te quedes aquí con nosotros también, Señor. Gracias una vez más por este tiempo hermoso que nos regalaste, Señor, y continúa tú recibiendo la gloria y honra en todas las cosas. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén.